Muy bien, pues el día de hoy seguimos con Gálatas capítulo número 4. Pero antes de comenzar con Gálatas me gustaría contarles una historia. Yo tengo un par de amigos, un matrimonio, ¿verdad? Y dentro de sus múltiples actividades ellos se dedican a vender carros. Y carros buenos, ¿verdad? Y por X o Y ahora le tocó a mi amiga, la esposa, ¿verdad? Estrenar el carro, un carro muy bonito, un deportivo. Un motor grande, ¿verdad? Esos carros que le piensas el acelerador un poquito y ya te dejó medio tanque de gasolina ahí. Un carro poderoso, ¿no? Y pues va, ¿verdad? En una calle de velocidad moderada, 30 kilómetros por hora, y pues todo el mundo viendo el carro, ¿no? Muy llamativo, muy bonito, en color rojo. Y de pronto, pues por la emoción de estar viendo ahí a la gente viendo el carro, etcétera, empieza a acelerar más. Y cuando se da cuenta ya va a 60, 70 en un lugar que no se puede. Y cuanto menos piensa por el retrovisor, ¿qué creen que vio? Una patrulla. Y las luces, los estrobos. Y por los nervios, su reacción no fue pararse, fue acelerar aún más. Y por supuesto el carro se despegó rápidamente, ¿verdad? Lo dejó atrás al carro de la policía. Obviamente, como en la ciudad no hay un solo policía, más adelante ya estaban otros policías esperando, otra patrulla esperando en particular, y pues bueno, la pararon y se baja el oficial. Y el oficial no estaba molesto, se había cansado. Y le dice, mire, acaba de terminar mi turno ahorita ya. Si usted no la paro, ya iba rumbo yo a la central, ¿verdad? Allá a dejar el vehículo, ya a darme baja. Tengo 24 horas recorriendo la ciudad, estoy muy cansado. Si usted me da la mejor excusa que yo haya escuchado en toda mi vida de policía, la dejo ir. ¿Qué dirían ustedes? Es más, ¿qué excusa no habrá escuchado ya un policía para las personas que se pasa un semáforo, que iba rápido, que voy tarde? Hay mil y un pretextos. Se queda un rato pensando y le dice al policía, mire oficial, la semana pasada arrestaron a mi esposo y cuando yo en el retrovisor vi las luces de la patrulla, yo dije, híjole, me lo quieren regresar, y por eso aceleré y me fui. Y el policía pues la dejó ir. Obviamente esa historia no es real, ¿verdad? Pero el punto es este. Yo creo que en muchas ocasiones hablar de más no funciona mucho, ¿cierto? Creo que por hablar de más nos hemos metido a veces en problemas, en circunstancias que decimos, híjole, ¿para qué dije? ¿Para qué hablé? Pero también, por otra parte, hablar de más a veces genera un resultado positivo. Por ejemplo, esa discusión complicada en la que por el calor del momento dijiste algo que no tenías planeado decir, pero lo dijiste y era una verdad que traías ahí atorada o escondida y resultó para bien. Te ha pasado también seguramente, ¿verdad? Que ese momento de ímpetu de querer hablar de más resultó en un momento finalmente para bien porque expusiste la verdad. Si tú lees Gálatas, hasta el capítulo 3, Pablo ha dejado muy en claro cuál es el tema de la carta, cuál es el tema de su mensaje, el propósito de que solamente podemos obtener salvación a través de Jesucristo y de la fe en Él únicamente. Y el capítulo 4, en cierta manera, está de más. Tú lo lees y te das cuenta que aquí Pablo ya no está hablando como un maestro en teología que quiere dar detalles de la justificación, cómo funciona esta imputación de nosotros a Cristo, etcétera, ¿no? ¿Qué está hablando aquí? Pablo habla con el corazón. Él ya no está hablando únicamente de argumentos lógicos de teología, sino que él está apuntando directo al corazón y a la necesidad de estas personas y los quiere hacer despertar para que den cuenta en qué se están metiendo o qué cosas están perdiendo. En cierta manera, este capítulo 4 es un análisis de nuestro corazón, del corazón humano, del corazón de los Gálatas. Por eso hemos titulado el mensaje de hoy Electrocardiograma. Así que si tú tienes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a Gálatas 4. Vamos a estar en el versículo número 8 al 11. Gálatas 4, versículo 8 al 11. Y lo voy a leer, fíjense. Dice la palabra de Dios de esta manera. Antes, cuando no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Ese es el pasaje de hoy. Es un pasaje corto, conciso, pero con palabras de más muy importantes para nosotros. ¿Cuál es la preocupación de Pablo aquí? Pablo dice, tengo preocupación de estar trabajando en vano entre ustedes. ¿Has sentido alguna ocasión que trabajaste en algo por nada? Un trabajo que te hará ese chorro de tiempo y luego de pronto
se va a la basura, se pierde o no lo tienes que utilizar. Pablo tiene un miedo, dice, tengo temor de haber trabajado el evangelio entre ustedes y que realmente todo ese trabajo haya sido en vano. Ese es mi temor. ¿Por qué? Aquí en este pequeñito pasaje hay 3 momentos importantes. Pablo tiene una preocupación por el antes, por el después y por el ahora, por el presente de estas personas. ¿Cuál fue su antes? Lo encontramos ahí en el versículo 8. Dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios, o sea, no tenían una relación con Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. La semana pasada hablamos sobre, David habló sobre cómo nosotros podemos ser esclavos de principios, ¿cierto? Pero aquí Pablo da un paso más y nos muestra que la esclavitud, en ese sentido, es también a aquellos que no son dioses. Dice, antes ustedes, cuando no conocían a Dios, eran esclavos ¿de quiénes? De los que no son dioses. Bien lo dijo Juan Calvino, el corazón es una fábrica perpetua de ídolos. Fuera de Cristo, nosotros como seres humanos, de una u otra manera, estamos tratando de buscar algo a lo cual adorar. Ahora, uno lee por supuesto la adoración, por ejemplo, del Antiguo Testamento, falsa adoración, y uno se queda con que nadie actualmente hace eso, ¿verdad? Nadie construye becerros de oro y está alrededor de ellos dándole vuelta. Bueno, sí, pero de otras maneras, ¿verdad? Ahora es un trofeo de la Copa del Mundo de Oro. Son muchas otras cosas diferentes, ¿no? Que ahora adoramos y gastamos nuestra vida en razón de. Pero formalmente, cuando pensamos en idolatría, la acepción más común de la Biblia es adorar un ídolo, ¿sí? Una figura de un animal, de una persona, una figura hecha por manos de hombres, de madera, etcétera, y a las cuales las personas adoraban, literal, se postraban ante ella y le rendían su adoración, su tiempo, su devoción, sus oraciones. Estrictamente eso es la idolatría. Y Pablo tiene un problema con los Gálatas porque les dice, a ver, ustedes antes adoraban a los que no son dioses. Antes ellos, cuando no estaban en Cristo, adoraban todo el Partenón, griego, romano. Y aparte el común que ellos tenían en sus pueblos. Esta gente realmente vivía adorando falsos dioses, sacrificando a sus hijos, sacrificando niños, sacrificando personas. Era algo realmente terrible que nosotros no tenemos a veces la magnitud de entender en qué estaban estas personas metidas. Como cultura no tenemos eso más que, por ejemplo, los mayas, ¿no? ¿Se han visto un poquito? Los sacrificios humanos, cómo sacaban el corazón. Era brutal, ¿no? La otra estaba leyendo que los aztecas, Tenochtitlan, más o menos más de 100,000 personas al año sacrificaban. Era un espectáculo increíble. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Antes ustedes eran eso. Pero ahora, aplicándolo a nuestra realidad, yo creo que tenemos que, por un lado, entender una cosa y por otro, otra. Primero, cuando hablamos de idolatría, tenemos que entender que la idolatría no es únicamente un acto tonto de adorar a un pedazo de madera. O que la idolatría no es únicamente poner algo en un lugar así nada más como que no le corresponde, ¿no? Como que está Dios y lo quitas y pones algo, como si fuera nada más un principio lógico, un principio de palabras, de poner algo en lugar de otra cosa. Por un lado tenemos que, y quiero que entendamos esta palabra, demonizar un poquito de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, como les digo, no nada más es un problema lógico o de conducta. En la Biblia la idolatría es un problema grave del corazón que implica al diablo. Por ejemplo, cuando Pablo en 1 Corintios le escribe a la iglesia de Corintios, él les da muchas advertencias y les dice una cosa, que ellos no comieran de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Uno diría, pues el ídolo ¿qué es, no? Un pedazo de madera, cómelo y no pasó absolutamente nada. Por supuesto, en ese momento lo que implicaba para Pablo es, ustedes no hagan eso, ¿por qué? Porque cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios y no para Dios. Fíjate, en la mente de Pablo, no era nada más que esa gente agarraba un pedazo de carne y lo sacrificaba a un pedazo de madera. Ay, pues no pasó nada, no es un pedazo de madera, es superstición. Para Pablo ellos lo hacen sacrificándoselo ¿a quién? A demonios, dice Pablo. Luego, más adelante, en 2 Corintios, otra carta igual a esta iglesia, Pablo, cuando está hablando de la idolatría de este mundo, de cómo hay un dominio, en cierta manera, en aquellos que no están en Dios, él dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es 2 Corintios 4:4. Imagina esto. Una vez ve a alguien que no cree y piensa, qué necio, ¿verdad? Podemos pensar eso, ¿verdad? Esta persona es necia, no ha entendido el evangelio, no ha hecho los pasos lógicos de entender. Pero para la palabra de Dios, aquí es claro de que no es eso. Literal dice, el enemigo ha cegado su entendimiento.
Imagina eso, es como si alguien estuviera en tus hombros sentado y con sus manos pone sobre tus ojos una vela, ¿verdad? Te vela tus ojos con en este caso se los cegó para que no puedan ver la verdad del evangelio. O sea, no es cualquier cosa. Cuando uno lee el Antiguo Testamento que los israelitas adoraban al dios Baal, ¿verdad? Y estaban dando vueltas alrededor del becerro de oro, el problema es que ellos están adorando demonios. Hay un factor más que simplemente un principio ilógico en la idolatría. Estamos realmente comprometiéndonos con un bando del cual resulta solamente perdición y maldad. Les pongo otro ejemplo. Cuando Jesús tuvo una confrontación con los fariseos, ¿ellos a quién decían adorar? Los fariseos. A Dios, ¿cierto? Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham y por lo tanto nuestro padre es Dios. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Pero cuando Jesús tiene una confrontación con ellos, en Juan capítulo 7, respecto a la verdad, respecto a la verdadera adoración, Jesús los confronta de la siguiente manera y les dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y desde el principio él ha sido un asesino y no se mantienen en la verdad, porque no hay verdad en él. Qué interesante. Estas personas no adoraban falsos dioses. No iban detrás de un Baal, de un Amon-Ra, de un Quetzal. No. ¿Detrás de quién iban ellos supuestamente? De Dios. Pero Jesús dice, su adoración es tan falsa y realmente tan inadecuada que su padre no es Dios, aunque ustedes dicen adorarlo. Su religión y sus principios religiosos muestran que su ídolo en realidad, para empezar, es su religión, ustedes mismos, pero en última instancia, ¿quién es su padre? El diablo. ¡Wow! Qué increíble entender esto, porque significa entonces que cuando nosotros estamos fuera del evangelio, fuera de la fe en Dios, la idolatría a la cual nuestro corazón una y otra vez anhela, persigue un principio que persiguió uno desde el principio de la creación, que fue apartarse de la verdad y constituirse como su propio, único y soberano Dios, y ese es Satanás. Ahora, eso es una realidad que nosotros tenemos que entender, pero equilibrar, por supuesto también. Porque a lo mejor esto no nos hace mucha lógica, ¿verdad? Dices, ay, pero pues yo cuando antes no era creyente, yo no adoraba al diablo, ¿no? O sea, yo nunca en mi casa tenía un altar o algo por el estilo. O sea, yo nunca hice algo de esa naturaleza, por supuesto. Porque en nuestra cultura, también, la manera en la que el enemigo opera, pues de una manera bastante disimulada. Y eso es algo real. Por ejemplo, ¿han escuchado C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia? Él tiene un libro muy interesante que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que en esencia es supuestamente los consejos de un diablo mayor a un diablo menor, ¿no? Y le da consejos como cómo tentar al paciente, o sea, a nosotros, ¿no? Cómo ponerle trampas. Y dentro de la conversación, este sobrino, Scrutopo, tiene una preocupación y le dice, es que en esencia le escribe, ¿verdad? ¿Cómo es que sé que él no se da cuenta de mi presencia o de mi influencia en su vida? Y le dice lo siguiente, fíjate, está chistoso, ¿eh? Ojo, es como que un diablo lo dijera. Nuestra política por el momento es la de ocultarnos. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en ignorancia. El hecho de que los diablos en la cultura sean predominantemente figuras cómicas e imaginarias te ayudará. Y si hay una sospecha leve en su mente de tu existencia, empieza a sugerirle y a insinuarle una imagen de ti con mallas rojas y persuádelo a que él no puede creer en esa tontería y por consecuencia no creerá en ti. A veces pensamos del diablo de esa manera, ¿verdad? Como Derbez cuando se vestía de Satanás, ¿no? Que todo de rojo, con el trinche así todo rojo. O sea, para aquí, en la Biblia, desviarnos de Dios es seguir un camino que no es el de Dios. Eso es, por un lado, entender la profundidad de la corrupción, de la idolatría, de poner algo en el lugar que le corresponde únicamente y exclusivamente a Dios. Y por eso, el pecado y la tentación cuando vienen a nuestras vidas tienen tanta fuerza, porque no es un principio únicamente lógico. Hay un principio maligno, espiritual en nuestra vida, queriéndonos desviar de Dios. Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades en las regiones celestiales. O sea, la idea es esta. Tu lucha y mi lucha contra los ídolos que se presentan en nuestra vida y que quieren tomar el lugar de Dios no es contra principios lógicos o de nuestra carne. Hay una guerra realmente espiritual por nuestra adoración.
Pero ahora vamos a contextualizar esto y materializarlo. Porque a veces, otra vez, pensamos que la idolatría solamente son cosas malas, ¿sí? Como, la idolatría es adorar a la muerte, al diablo. O sea, no. También podemos elevar cosas buenas a una posición que no les corresponde y esas cosas toman el lugar de Dios y eso es idolatría y es desviarnos tanto como si estuviéramos adorando al enemigo de Dios. Y nuestra cultura nos pinta muchas maneras en las que ahora estamos tratando de poner un falso Dios. Por ejemplo, la identidad. La semana pasada profundizamos más en eso. Yo lo toco nada más relativamente superficial, pero hay muchas formas en las que nos quieren engañar o alguien nos quiere imponer respecto a qué conforma nuestra identidad. Y es más, nos quieren poner esta idea de que nosotros mismos somos lo más importante en el mundo. Y te lo pintan con frases bonitas, ¿verdad? No importa lo que piensen de ti, solo importa lo que tú pienses de ti mismo. ¿Estás seguro que le dirías eso a un asesino serial? No importa lo que la gente piense de ti. Si tú estás seguro de lo que piensas, estás bien. ¡Wow! Una persona con un problema mental, ¿podríamos decirle eso? Que lo que ella piensa de sí misma es lo más importante y que no importa lo que nadie te diga, nadie puede oponerse a tus sueños. Si tú pones tu meta en alto y te esfuerzas por cumplirlos y los alcanzas, te vas a dar cuenta que valió la pena todo sacrificio. Suena bien, ¿verdad? Pero otra vez, ¿en dónde estoy poniendo yo mi máxima confianza y motivo de identidad? El ego es un peligro muy grande en nuestra vida y que nuestra sociedad trata de empujar una y otra vez en nuestras mentes y en nuestro corazón. Por un lado tenemos al protagonista, ¿verdad? Todos nosotros hemos sido a veces el protagonista de la vida, ¿no? Todo lo que me pasa es porque mi gente me odia y todo gira alrededor nuestro. O también es el victimismo, ¿verdad? El hacernos menos, el que nadie me quiere, todo lo que hace esta gente es porque me odia, soy el peor. Otra vez, es centrarnos en nosotros mismos. La autocompasión también, el poder, ¿no? El poder. ¿Cuántos no están persiguiendo el poder, dispuestos a hacer todo lo que pase, todo lo que necesiten, con tal de obtenerlo? El famosísimo otro nivel. ¿Con cuánta gente no ha hablado, no? De que yo quiero pasar otro nivel. Quiero hacer otra fiesta del otro nivel. ¿Qué es el otro nivel? ¿Qué es el otro nivel que se ha convertido en un ídolo tan grande como para vaciar toda nuestra vida, nuestra existencia, con tal de obtenerlo? ¿Qué es? La riqueza. No es malo tener dinero. Al contrario, trabajemos mucho, echémosle ganas, tenemos que salir adelante, claro que sí, tenemos que alcanzar ciertos objetivos, por supuesto que sí. Pero si yo hago de la riqueza un ídolo, eso tarde o temprano me destruirá. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si tu tesoro está en el dinero, en las riquezas, en el obtener, en el acumular, con el objetivo de lograr siempre más y más y más, ¿dónde va a acabar eso? Pues no puedo decir, ¿verdad? A lo mejor acaba bien, aparentemente. Pero el punto es, no podemos permitir que eso no mueva nuestra mente, porque si tú como empresario, por ejemplo, ¿verdad? Dueño de un negocio, a ti te vale lo que sea que tengas que hacer con tal de obtener éxito, vas a causar mucho daño. Solo piénsalo, tienes una empresa de madera, ¿no? Y hay un bosque hermoso en tu propiedad. Y uno podría decir, ¿cuál sería la manera más cristiana de sacar provecho de ese lugar? Pues ¿sabes qué? Hacerlo de tal forma que, pues no sé, replantes árboles, hacerlo sustentable, darle descanso a la tierra, ¿verdad? Eso sería una manera sustentable de hacerlo. La otra sería, no, hay que sacarle el máximo provecho a este campo hasta el último kilo de madera y arrásalo, ¿no? Acábalo por completo. Y si hay que contaminar el mar, contamínalo. Si hay que hacer esto, acábatelo. ¿Y cuánto no hemos escuchado de que por querer obtener más recursos, la gente hace, no nada más al planeta, sino a su familia, a las personas, a los demás? Sí, entonces el sexo, ¿no? También otro gran ídolo de nuestra sociedad. Priorizar nuestro placer a lo que sea, o pensar que el sexo me va a dar la máxima satisfacción. O sea, yo conocido tanta gente, amigos, de que no, ocupo esto y ya, ¿no? Hablando de sexo, ¿no? Piensan que el sexo resuelve todo, como que estás bien estresado y de alguna manera las relaciones sexuales terminan volviendo a dar una catarsis a tu vida para reiniciar y seguir adelante. No funciona. Es poner tu vida en un plano tan subjetivo, tan desgastante, que es imposible satisfacer esa necesidad hasta la última instancia. Y Pablo dice, ese es su antes, pero después, ¿qué pasó? Ustedes conocieron a Dios. Conocieron a Dios. Algo pasó ahí que ustedes conocieron a Dios. Y el énfasis está, ustedes conocen a Dios. Dice, más bien, Dios los conoce a ustedes.
Wow, o sea, para Pablo no es tan importante que tú y yo conozcamos a Dios, ¿no? O sea, es como que, yo conozco a la presidenta municipal. Sí, la he visto, pero ella no me conoce. O sea, yo la conozco, pero no tengo una relación con ella. Y Pablo dice, ustedes conocen a Dios. Perdón. Más bien, Dios los conoce a ustedes. Y eso marca una gran diferencia entre su antes y su después. Antes ustedes estaban esclavizados a todo eso. Nosotros mismos estamos esclavizados a formas de idolatría que nos llevan a la destrucción. Pero ahora Dios te conoce. ¿Qué significa eso? O sea, que Dios a través de Jesús se acerca a tu vida y a mi vida de manera que nos conoce. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué podemos decir tú y yo en Cristo? Abba, Padre. O sea, tú y yo tenemos una comunión con Dios tan profunda como la tiene un hijo con su padre y un padre y una madre con sus hijos. Le puedes decir a Dios, Dios, me conoces. Tanto como, y eso no es un concepto únicamente que suena bonito, es un concepto bíblico. Dios nos ha adoptado como sus hijos y tal cual Él ve a Cristo perfecto y santo, nos ve a ti y a mí, nos acepta y nos ha hecho uno por Él. Para los Gálatas significaba que Dios estaba entre ellos y que Dios los había visitado y que los conocía por nombre, por apellido, por familia. Conocía sus pensamientos, sus necesidades. Conocía esa idolatría tan profunda en la que ellos estaban metidos y Dios los había rescatado de ahí. ¿Y Dios los había rescatado de dónde? No un principio ilógico, sino del poder de las tinieblas. Es lo que Pablo dice en Colosenses 1:13. Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Para Pablo la salvación no es únicamente que Dios nos perdona. Dios nos rescata y nos transporta del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, antes bajo un dominio y ahora bajo el dominio de Dios. En otras palabras, no hay múltiples caminos donde estar. Solo hay dos suelos. En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Y la idolatría nos lleva y nos esclaviza, por más cristiano que parezca, siempre al lado de las tinieblas. El ejemplo máximo lo tenemos en los fariseos, en los escribas, los religiosos de la época de Jesús. Ellos decían amar al Señor, pero realmente estaban en el reino de las tinieblas. Y la religión es peligrosa, porque la religión nos dice lo siguiente: si tú te portas bien, si tú lees tu Biblia, si tú vas a la iglesia, tú te vas a ir al cielo. Y nos hemos visto que eso no es así. Esas cosas son importantes, pero no son las que nos llevan al cielo. Ser santo y perfecto no es lo que me lleva al cielo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Esos modelos de religión, por más santos, pulcros que parezcan y más limpios que sean, en última instancia son idolatría. Y por eso los cuestiona. Fíjate, les dice el versículo 9. Ahora, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Suena el típico regaño, ¿verdad? ¿Cómo quieres volver a donde estabas, no? El típico... esa pareja tóxica que conoces que cada rato se separan y que tú le dices, ya no te conviene ahí, ¿no? Hey, ahí no está bien, ahí hay problemas, ahí todo va a regresar ¿no? Y Pablo dice, ¿cómo es que quieren regresar a ese principio ineficaz y sin valor? Pero entendamos algo, ellos no habían nunca vivido bajo el judaísmo, ellos habían vivido bajo la idolatría. Y Pablo les dice, al ustedes volver al judaísmo, están volviendo al mismo punto de partida. En otras palabras, como lo venía diciendo, el judaísmo y cualquier precepto religioso viene a ser igual de corrupto que si practicaras cualquier otro tipo de idolatría. En ese caso, mejor practica lo que quieras, ¿no? O sea, da igual, no te da realmente ningún beneficio. ¿Quieren volver a ser esclavos de esos principios? Dice Pablo, ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones, los años. Temo por ustedes, tal vez me esforcé en vano. Pablo tiene miedo porque no quiere que ellos, como sus hijos de Pablo, amados, vuelvan a principios que de una u otra manera nos esclavizan. Y ese es el punto de inflexión aquí en el mensaje y en el cual yo te quiero hacer reflexionar. Mira, antes de estar en Cristo, tú y yo estamos perdidos, condenados. Nuestra vida realmente se rige bajo un principio de oscuridad. Y tenemos que entender las cosas así porque son así. Es grave estar fuera de Cristo porque nos esclaviza a realmente un principio que en última instancia responde ¿a quién? Al diablo. Y eso es de donde Cristo nos sacó en amor y misericordia a ti y a mí, por la fe, no por las obras. Por el amor que Él nos tiene a nosotros, tú y yo decimos, Señor, quiero que me salves, necesito, haz de Jesús mi esperanza. Y cuando dices eso, Dios te transporta al reino de su amado Hijo y ahí estás seguro.
La religión ni ningún otro modelo de vida, etcétera, te puede separar de ese amor que Dios te ha dado como tu padre y tú como su hijo. Pero el conflicto está en que constantemente a nuestra vida va a estar llegando uno u otro ídolo a la puerta y va a estar diciendo, se puede. A veces es sutil, ¿verdad? Se puede. Pero a veces llega con una fuerza y rompe la puerta y quiere adueñarse de lo que está en nuestras vidas. Y el cristiano en ese sentido tiene una constante responsabilidad, como los Gálatas en este momento, de reflexionar en dónde estoy poniendo mi confianza hoy. ¿Quién es el Señor de mi corazón? ¿Quién está gobernando mi vida? Piénsalo de esta manera, como si en tu corazón hay un trono. ¿Quién lo está ocupando? Ahora, yo te quiero ayudar a hacer un examen aquí. ¿Y cómo identifico quién está ocupando el lugar máximo de mi corazón? ¿Cómo lo identifico? Hay varias maneras. Tim Keller presenta algunas muy interesantes, que voy a complementar con otras también, pero me gustaron bastante. Y el primero es la imaginación. Soñar despierto. Cuando imaginas, sueñas y proyectas a futuro, ¿qué pensamientos son los que dominan tu mente? Es una respuesta muy personal, pero muestra mucho de qué es lo que está en el primer lugar de nuestra vida y en nuestro corazón. Y hay muchas fórmulas en las que eso puede ser resuelto, ¿sí? Yo recuerdo que antes tenía una fantasía muy interesante de ganarme la lotería. No sé por qué, ¿no? Veía y una y otra vez la lotería de la UABC de 20 millones de pesos. Y yo agarraba un cuaderno y me puse a hacer cuentas. De verdad, 1 millón, una casa. Otro millón, se lo regalo a no sé quién, ¿no? Y era como un sueño ahí de querer resolver con eso. Y ahora uno diría, qué inocente, ¿no? Qué inocente. Pues sí, o sea, no había ninguna intención maligna de por medio. Pero puede ser tan peligroso que este tema del dinero, pensando que el dinero va a satisfacer mis problemas, que me va a sacar más adelante, que ya me va a sentir paz en ciertas áreas, que si no lo alcanzo, nunca voy a ser feliz. Ahora, ¿cuánta probabilidad de ganarse la lotería? ¿Realmente es lo que necesito para alcanzar eso? O piénsalo, cuando tú estás en tu soledad y te pones a fantasear, ¿no? Que te dicen, despierta, ¿a dónde te vas? ¿Qué proyectas en tu vida? ¿Éxito? ¿Alcanzar esto? ¿Obtener aquello? ¿Lograr la aprobación de tal persona? ¿O estar con tal persona? O incluso, ¿no? Fantasear con una familia grande y muchos hijos. O sea, son cosas que nosotros tenemos que reflexionar y decir, ok, a ver, esto que está dominando mis tiempos libres de mi corazón, que sin necesidad de estar pensando, surge. ¿Por qué está en mi mente? ¿Por qué está dominando tanto mi corazón? ¿Qué es lo que está queriendo arrebatar de mi vida? O la preocupación también, ¿no? No sé si te ha pasado, yo soy bastante preocupado a veces. Y me pasa que me despertaba en una temporada con algo que traía y el primer pensamiento del día, ¿cuál era? La preocupación. Era ¿y qué tal y si hoy pasa? Y a lo largo del día estaba haciendo mis actividades y de repente tenía un momento libre, mi mente se distraía un momento y ¿qué pasaba? Otra vez volvía. Y en la noche antes de dormir estaba descansando y otra vez volvía. Eso está dominando mi corazón. Es una manera en la que Tim Keller nos dice que podemos identificar qué es aquello que está una y otra vez queriendo obtener el lugar que solo le corresponde a Dios. Segundo punto, el dinero. Actualmente el dinero es nuestro tiempo y nuestro tiempo es igual a nuestra vida. En cierta manera, donde invertimos nuestro dinero más es donde estamos invirtiendo el valor de nuestra vida. ¿Qué es aquello en lo que más gastas dinero? En Shane, ¿no? Sí, son cosas de 10 pesos, ¿no? Pues sí, pero son como 15 cosas de 10 pesos. Y luego 30 cosas de 10 pesos. O no has sentido esa... Yo tengo a veces fantasmas extraños, ¿no? Estoy en el celular haciendo nada y de pronto ya estoy viendo Amazon. O sea, ¿qué quiero? No sé, pero por algún motivo estoy buscando y siento, lo voy a comprar. Y de verdad, yo he comprado cosas y luego a los 10 minutos, ¿qué estoy haciendo? Y lo cancelo. De verdad, porque ¿qué está a veces nuestra mente pensando? Está queriendo obtener a través de un objeto, de tener algo más, eso que necesito, cierta satisfacción que se me está olvidando que eso solo me lo puede dar Dios, que Él solo puede satisfacer ese deseo de mi alma de querer sentir ya lo tengo. ¿Cuántas veces no has sentido ya solo esto, ¿no? Solo esto por ya, es lo único que necesito. Y lo tienes y es que este reloj no tiene la paletita en pico, ¿no? La tiene cuadrada. Entonces, ese sí la tiene en pico, ¿no? Es que estos zapatos son de igual mismo color, pero mira, el tacón es un poquito más bajito, ¿no? Son más cómodos. Y este es diferente. Es un mundo de nunca acabar. Donde gastamos nuestro dinero muestra mucho, ¿no?
hasta nuestra manera de ahorrar. ¿Por qué ahorramos? O sea, ahorro porque mi ahorro me va a salvar el pellejo. Mejor no ahorres, ¿no? Prefiero que confíes en Dios únicamente y no en tu ahorro, porque tu ahorro también podría convertirse en un falso Dios, en alguien en que estás poniendo tu confianza absoluta y que pase lo que pase, ahí está el ahorro, ahí está el ahorro. Y cuando el ahorro no esté, se acabó tu vida, se te cayó el mundo encima. Es una manera muy, muy clara también. Una emoción incontrolable, es la última que voy a tocar. Una emoción incontrolable. Tú detectas que es aquello que más amas, porque cuando te lo tocan, no ocupas ni siquiera que te den mucho vuelo, explotas inmediatamente. ¿Sí? A mí, por ejemplo, si me dijeras, no sé, que me hablaras de un equipo de fútbol, ¿no? Y que, ese equipo está en chafa, ¿no? Pues probablemente a mí ni me afectara, ¿verdad? Pero hay personas a las que probablemente si le toca a su equipo de fútbol, ¿qué te pasa, no? Pues siémbrate, ¿no? Y que te la quitan la camisa, o sea, es lo que pasa en los estadios, ¿sí? O, por ejemplo, y cada uno sabe detectar que es aquello que cuando te lo tocan poquito, sale el chango, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? No, ¿cómo? Para algunos es el ego, ¿no? El que te insulten. Un tema quizá ahí de identidad, ¿no? De que, no sé, estás chaparrito, ¿no? Y no te gusta que te digan eso. Y cuando alguien te dice algo del tema, ¿qué traes? No, chaparrito pero picoso. No sé, o sea, o por ejemplo en tu vida, ¿sabes qué? El dinero. Y a ti cuando alguien te menciona un tema de que vamos a gastar, para ti es como que, ay, ya gastar otra vez y te enoja. O sea, ¿qué es aquello? Es una respuesta muy personal, ¿ok? No, aquí quiero que no se enojen, por favor. Si es esto, a lo mejor esto es lo que te está haciendo enojar, por ahí va. Pero, ¿qué es aquello que desata en ti un impulso incontrolable? ¿Qué es aquello que desata en ti un impulso incontrolable? Y hay muchas otras maneras, pero yo creo que con esos principios puedes ir iniciando. Y siéntate, ¿no? Siéntate, toma un momento y qué es aquello que está en mi vida. Para los Gálatas y para nosotros el mismo punto sigue siendo relevante. ¿Cuál es la fuente de nuestra salvación? No podemos cambiar a Dios por ídolos. Y esos ídolos tienen muchas caras. A veces el ídolo del pecado, el ídolo del yo, como hemos dicho, la vanagloria. Pero no podemos hacerlo. Porque sea cual sea la cosa que tiende a ocupar el lugar de Dios, nos va a destruir. La respuesta es siempre la misma, el Evangelio. Porque el Evangelio te dice que Dios es un Dios verdadero que ha venido a este mundo a morir por ti y por mí. Y que lo que Él ha provisto en la cruz y que proveerá al final de este siglo es mucho más grande que lo que tú y yo podemos obtener por medio de nuestro esfuerzo o nuestros falsos ídolos. Así que sí, hay veces donde la vida duele y cala y es dura. Y decimos, quisiera tener más seguridad económica. Claro, yo también lo he dicho. Quisiera tener una familia más estable, por supuesto. Quisiera tener que mis hijos vinieran, quisiera que esto, quisiera el otro, por supuesto. Pero ¿dónde radica la diferencia? En que no pongo mi vida sobre eso y digo, Señor, ¿a ti te corresponde? Yo lo entrego a ti. Yo no sé cómo vas a funcionar esto, no sé cómo me vas a proveer para que esto siga avanzando en mi vida, pero yo confío en ti y lo dejo en tus manos. Y aquí está mi vida y sigo adelante, sigo caminando. Es como la historia de las sirenas y los marineros en el mar. ¿Qué les decían a los marineros? No escuches a las sirenas. Pero si de plano sabes que vas a escuchar, amárrate al mástil, ¿no? Amárrate al mástil. Y como creyentes hay muchas cosas que desde afuera del barco nos van a cantar y nos van a traer. Y no es que aguantes, ¿ok? No es de que, no, tú puedes, mijo, tú, usted aguante, no. A veces es necesario amarrarnos ¿a dónde? Al mástil, a ese mástil alto que es la cruz de nuestro Salvador y decir, Señor, te necesito. Y no es hipocresía, ¿ok? Es obediencia. Porque a veces decimos, no, es que no siento adorar a Dios, es que no siento orar, es que qué hipócrita soy, por un lado haciendo esto y por otro aquí queriendo estar bien con Dios. No es hipocresía, eso es obediencia. Quien te va a decir que es hipocresía es el diablo. Quien te va a querer vender la idea de que no, qué hipócrita, no puedes, y diciendo groserías y ahorita en la iglesia, ¿es quién? Satanás. Y si le haces caso, estás haciéndole caso a un canto que te va a tirar tarde o temprano del barco. Al contrario, di no, yo aquí me aferro, estoy cerca del Señor y lo necesito y por eso estoy aquí. Y aquí vamos a mantenernos. Y eso es la fe que vence al mundo y que realmente expone los ídolos de nuestro corazón. Ahora, tú y yo, entre más cerca estemos de Cristo, Él se va a encargar de poco a poco ir sacando esos ídolos fuera. Ese pecado en nuestra vida va a ir cediendo, pero necesitamos una y otra vez correr a Él, al Evangelio, a recordar que son por sus obras, que es por sus palabras, que es por lo que Él hizo y que es por donde Él está, que nosotros estamos bien delante de Dios. ¿Cómo salió tu electrocardiograma?
Arritmia, pulso normal, al borde del infarto, sin pulso. Y la respuesta es la misma. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y que vean tus ojos por mis caminos. Esa es la respuesta de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Y Dios te lo dice hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Imagina a Dios extendiendo tu mano y diciendo, dámelo. No lo protejas, no trates de encontrarle el lugar donde va a estar. Dámelo. Y tú y yo como David podemos decir, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es nuestra respuesta. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y tú y yo en fe, agarra tu corazón y dáselo a Dios. Y dile, aquí está mi corazón, Señor. Examínalo y muéstrame dónde está. Muéstrame en dónde estoy poniendo mi confianza. Quiero seguir tus caminos. ¿Qué te parece si oramos de esa manera? Oremos.